Hola, buenos días. ¿Me escuchan de la casa, chiquillos? Sí, profe, súper bien. Sí, profe. No tengo retorno de la cámara. ¿Ustedes están viendo solo la pizarra? No, Sí, estamos vamos solo a la viendo. pizarra. Ah, sí. Y usted está y también lo vemos a usted, pero usted está como arriba en el Sí, pues, centro. está desde la cámara. Sí, Sí. déjame cambiar a modalidad pizarra. ¿Cómo lo hago? ¿Y ahora qué están viendo, chiquillos? Ahora se ven los dos, uno al lado del otro, o en paralelo. Sí, Ah, perfecto. Pucha, no sé, mira, voy a llamar igual al Benja para que quede la pura... Esta parte de acá es inútil porque le quita espacio a la pizarra nomás. Entonces voy a llamar al Benja para que quede la pura pizarra. No supe cómo hacerlo, ¿ya? Así que mientras partimos así, po. ¿Estamos en la hora ya o no? Estamos en la hora. Estamos un minuto después de la hora, sí. Ya, vamos a partir inmediatamente. Dame un segundito. Esta es la 8, ¿no es cierto? Hola Benja, ¿cómo estás ahí? ¿Tú podés venir a la sala 8 un poquito, por favor? Gracias. Ya, buenos días a todos los que están acá en la sala, a los que están en la casa. Hoy día vamos a continuar y vamos a terminar el cálculo que quedó de tarea, la clase del día lunes. Teníamos un ejercicio puramente vectorial, de unas cargas puntuales, y por lo tanto hoy día vamos a ya como finalizar la parte de carga puntual, ley de Coulomb, para pasar al concepto de campo eléctrico, con las integrales y con todo ya el tema un poquito más importante, digamos, no es que no sea importante la parte de ley de Coulomb, pero es bastante más trivial de lo que viene, así que hay que darle énfasis a lo que viene, ¿ok? Muy bien, entonces, revisemos lo que quedó de tarea. Título entonces, revisión tarea. Ustedes me recuerdan, pero era un rectángulo, en los vértices habían, ¿no es cierto?, 4 cargas puntuales, que yo exageré su tamaño simplemente para poder poner el signo. Y me parece que Q1 estaba aquí en el... Y así se recorría en sentido antihorario. 3, 4, la base no me acuerdo. ¿Qué le pusimos a la base en términos A? Perfecto. 2A, A de altura. Y me quedan las cargas. ¿Cuáles eran las positivas? ¿Quién me acuerda? Ahí no. Las dos de arriba positivas, negativas. Entonces, Q1 igual a Q4 igual Q era, ¿verdad? Y Q2 igual a
Q3 menos 4. Ok. Déjame ver si está saliendo eso bien en la casa. Ya, Qué la bien, última profe. pregunta la puse en la casa. ¿Se ve bien la pizarra? Ujú. Sí, todo bien. Sí, profe. Muy bien. Sí, se ve bien. Muy bien. Entonces, mira, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nosotros nos podemos dar un sistema de referencia. Fíjate que la metodología, la forma, la manera que yo les voy a, yo voy a hacer este ejemplo, en verdad no es la única, ni mucho menos, ni tan siquiera, ¿verdad? Tal vez la más inteligente o más fácil, pero creo yo que es una que me permite no cometer errores. Eso es lo que yo creo. Porque ¿dónde es que más se confunden, sobre todo con campo eléctrico, con fuerza? Es para dónde apunta la fuerza. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es trabajar por separado con las fuerzas. Ya dijimos que queremos calcular la fuerza neta sobre la carga 4. Entonces, yo debo decir cómo interactúa la carga 4 con la 1, hacer todo ese esquema, con la 2 y con la 3 por separado, y obtener los vectores de cada una de esas fuerzas, la 1, la 3, la 4, debido a la 1, debido a la 2 y debido a la 3. ¿Ok? Y después, superposición de fuerza, eso lo sabemos de nuestro curso de física 110, es la sumatoria de la fuerza neta de aquellas tres fuerzas. Entonces, el primer análisis es puramente conceptual. Yo digo, a ver, ¿de qué me recuerdo lo que más se dijo en términos de la ley de Coulomb y la fuerza de Coulomb? Que la fuerza está a lo largo de la línea que une las cargas que están interactuando. Entonces, vamos a usar, eso sí, una notación. Mira, no estoy seguro si es exactamente la del Sierre-Szymanski, pero si no lo es, da lo mismo, porque es un convenio particular, ¿ya? Vamos a utilizar dos subíndices, ¿ok? Y J, cuando quiero referirme a una fuerza entre la carga I y la carga J. La I va a ser quién ejerce la fuerza, ¿ok? ¿Quién ejerce? Y la J, ¿sobre quién? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dado esto, las fuerzas que voy a calcular sería la 1,4, 2,4 y 3,4, según esta notación. ¿Perfecto? Muy bien, hagamos el análisis entonces para la 1,4. Esa fuerza está a lo largo de esta línea, y como ambas cargas son positivas, está a la derecha. Y ahí tengo inmediatamente la dirección de la fuerza. Me debo preocupar después solamente del módulo. Esto es, aquí tengo, están fuera de escala, porque como son letras, están completamente fuera de escala, y me queda que este sería F1,4. ¿Ok? Después, tengo que hacer el análisis para la carga 2. Trazo una línea que une la carga 2 con la 4, ¿verdad? Si alguien se pregunta, oye, profe, ¿por qué no está haciendo el análisis de la 1,2 o de la 2,3? Puede ser, y de hecho les voy a dejar una tarea para que ustedes calculen la fuerza neta sobre otra carga, distinta a la 4. ¿Ok? Es dependiendo de lo que se te pide en el minuto. En este caso, estoy haciendo el análisis sobre 4 porque me pidieron la fuerza neta sobre la carga 4. ¿Ok? Muy bien, y aquí me quedan dos posibles direcciones nomás, sentido digo, que apunte a lo largo de esta línea pero para allá o en sentido contrario. Sabemos que tiene que ser en sentido contrario porque esta carga es negativa. ¿Ok? Cualquier duda me interrumpen nomás de la casa o de acá, no pasa nada. La idea es que no se queden con duda. Este sería la 2,4. ¿Ok? 2,4. Y finalmente, insisto, están fuera de escala porque este seguro es más grande, esta fuerza tiene 4 veces en magnitud la carga. Así que hay mayor interacción que las dos de arriba, ¿ya? Pero me interesa este esquema, más que un dibujo a escala, para poder saber en qué cuadrante se encuentra la fuerza, para escribirla como vectores. Tan simple como eso. Y finalmente, lo mismo, el mismo análisis ahora un poquito más rápido, la fuerza 3,4 está a lo largo de esta línea y apunta para abajo, puesto que la carga de abajo es negativa. Y ahí tenemos entonces todo nuestro cuadro. Ahora podemos entonces escribir como vectores cada una de esas fuerzas. Para eso, antes de escribirlas como vectores, vamos a escribir los módulos de cada una de ellas, de acuerdo con la ley de Coulomb. ¿Ya? F1,4, yo les recuerdo, vengo saliendo de una clase de 110, nosotros tenemos dos maneras de escribir el módulo de una fuerza, o de un vector cualquiera. Manteniendo la letra que me representa el vector, la flecha, y poniéndole dos barras a los lados.
eso me indica magnitud o módulo, ¿ok? O la otra alternativa es poner la letra sola, sin flecha, sin barra, sin nada. Y ahí ya no estoy hablando del vector F14, estoy hablando de lo que mide el vector F14. ¿Van siguiendo la idea, verdad? Muy bien. Ponemos entonces, la ley de Coulomb establece que el módulo es toda la ley de Coulomb que vimos en la clase pasada, excepto el R-tongo, que le da el carácter vectorial. Yo no quiero el carácter vectorial, quiero simplemente la magnitud. Así que es la constante, la carga 1, la carga 4, partido por la distancia al cuadrado, 2a al cuadrado. Y más nada, porque aquí venía el R-tongo, que no lo tomo porque estoy calculando el módulo. Bueno, resulta que yo conozco 1, conozco 4, es Q, así que lo puedo ya ahora reemplazar, y esto me va a quedar entonces la constante, la carga Q al cuadrado, partido por 4a cuadrado. Voy a ir un pelito más rápido porque lo que voy a hacer para las otras dos fuerzas es lo mismo, simplemente escribir el módulo. Hay que tener cuidado cuáles son las distancias. Aquí hay una distancia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la hipotenusa de este triángulo que se forma acá, cuya base es 2a y cuya altura es a. ¿Ok? Entonces me queda F24 va a ser, y ahora voy a ir poniendo el resultado inmediatamente de lo que tenga. Mira, cuando pongo módulo, vean acá un segundito, después siguen tomando apunte, porque lo que voy a decir es importante. Este método, en términos de el valor o magnitud de la fuerza, no considera bajo ningún punto de vista el signo de las cargas, porque el signo ya fue incorporado en el análisis inicial de las direcciones de la fuerza. Que esta fuerza apunte en esa dirección, en esta, etcétera, se debe al signo de las cargas. Por lo tanto, ya ese análisis está hecho. No puedo ponerle aquí que la carga 2 es negativa, la carga 4 es positiva, ponerle un menos a esto. Es nada que ver, porque lo que estoy escribiendo es módulo de la fuerza, lo que mide la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me olvido del signo, aquí me interesa solamente la magnitud de Q2, que es 4, entonces arriba queda 4, lo voy a poner antes de la constante K, Q cuadrado, y abajo, fíjate, por Pitágoras, esto me queda 4, A cuadrado más A cuadrado es 5A cuadrado, ¿verdad? Pero como está el cuadrado en la ley de Coulomb, en la distancia al cuadrado, me queda simplemente, no, sin raíz, me quedaría 5A cuadrado. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Espérate un poquito. Ahora. Finalmente, ¿sí? Revisémoslo, porque capaz que yo me haya equivocado. Mira, esto que está aquí, lo que mide esta línea, es 5A cuadrado todo en raíz. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Qué me preguntó? No, claro, es que esta es la distancia R que me separa estas dos cargas. Claro, y en la ley de Coulomb va al cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Sigamos entonces. F34. Cualquier duda, chiquillos, si yo me equivoco y me tienen que, para que no quede en el apunte, la chambonada. Pues. Ok, aquí la distancia es A, las cargas es 4 y 3, así que hay un 4 arriba de nuevo, partido por A cuadrado. Listo. Tengo, esto, yo siempre lo digo así, en general en física funciona, y en particular en este curso todavía funciona más la analogía que yo voy a usar, para aquellos que les gusta cocinar.
La parte final, cuando uno está preparando un plato de lo que sea, supongo que sea un pescado al horno. Yo no puedo tomar todos los ingredientes que vienen en la receta, ¿verdad? Meterlo en la bandeja y meterlo al horno. Eso tiene una preparación previa, dependiendo un poco de lo que vaya a preparar. Los vegetales, si es que hay vegetales, el pescado, si hay que limpiarlo, filetearlo, qué sé yo. Esta primera fase es justamente eso en el plato. Todavía no estamos llegando a ponerlo al horno para terminar el ejercicio. La primera fase es entender lo que estoy haciendo, entender cómo interactúan las cargas, ¿verdad? Y para dónde finalmente va a salir esta carga, si es que se mueve, si es que le doy la libertad de moverse. Fíjate, de este solo análisis, la probabilidad es nula de que la carga 4 salga para arriba, ¿verdad? Porque ninguna de las tres fuerzas involucradas sobre ella tiene componente vertical hacia arriba. Así que no sé todavía, sabemos que va a tener alguna componente hacia abajo, pero no sé si viene acá, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Eso lo vamos a determinar al final del ejercicio. ¿Estamos? Vamos a la parte vectorial ahora. Para poder sumar, yo no podría decir bajo... Mira, yo sé que ustedes se van a enojar conmigo y me van a insultar por la cosa que yo estoy pensando de ustedes. Pero tengo que decirlo porque el semestre pasado, en 120, yo me encontraba este tipo de errores cuando corregía la prueba. Sumatoria de fuerzas, sumaban esto con esto y con esto. Conceptualmente, ¿qué estoy haciendo mal ahí? ¿Pero qué es lo que estoy sumando? Magnitudes, números. ¿Y qué son las fuerzas? Vectores. Vectores, muy bien. Los vectores y los números, nada que ver. ¿Ok? En este caso, los vectores se suman como vectores. Y para eso, ahora viene la parte final. Justo antes de meter la bandeja al horno, ¿verdad? Viene la parte mágica, escribir esas cuatro fuerzas como vectores. Dos de ellas son muy triviales porque están en los ejes X e Y. La otra hay que hacer una descomposición, pero tampoco es complicada. ¿Ok? Tampoco es complicada. Yo el dibujo. Lo hago más arriba, ¿no? Más chiquitito, ya sabemos quién es quién. No tenía que ahorrar. Nadie me dijo nada. Ustedes lo tienen ahí, me corrigen si es que hay algún error. Aquí estaba F14, aquí estaba F34 y aquí estaba, fuera de escala, insisto, F24. ¿Estamos de acuerdo? Esa era un poco la situación, así que podemos escribir inmediatamente que F14 es el módulo, que lo tengo ahí escrito, módulo de la fuerza 4a cuadrado, y según Itongo, y más nada, porque tiene una única componente a lo largo del eje X. Si alguien dice, pucha, a mí me molesta trabajar con Itongo J-Tongo, puede escribir esta fuerza como un par ordenado que solo tiene componente en X. ¿Ok? La constante, la carga al cuadrado, 4a cuadrado, coma 0, donde el 0 es la componente vertical. Voy a hacer lo mismo para las otras cargas. Me voy a saltar a la 3,4, que está un poco más fácil. Me quedaría, como apunta para abajo, solo apunta para abajo, no tiene componente horizontal, y por ende me queda entonces menos el módulo según J. Hagamos la descomposición porque el ángulo que voy a utilizar no es único. Y aquí viene lo que les decía al inicio de la clase. No es único. Oye, todos ven la pizarra ahí porque yo puedo, bueno, no, yo tendría que venir el Benja, pero puede poner eso ahí, si es que no lo ven bien. Ahora, yo llamé a este gallo, ¿por qué no viene? Debe estar ocupado, pobre Benja, con tantas salas. Vamos a llamarlo, vamos a molestarlo un poquito más. Igual para que se vea bien, porque así hago mención. Dale, Benja, ven a la sala 8, está bien. Ven nomás. Ok. Mira, yo voy a utilizar, voy a hacer ahora el dibujo un poquito más grande. Acá está la diagonal. Voy a usar
ese ángulo. Si alguien dice, oiga, profe, si hubiese usado este, no pasa nada. Me gusta más siempre el ángulo que forma la diagonal o la línea, que no está ni horizontal ni vertical, con la horizontal. Porque nosotros psicológicamente estamos más acostumbrados a que X tenga que ver con coseno y que Y tenga que ver con seno. Ah, don Benjamín, adelante por favor. ¿Trae algún sanguchito, alguna cosita? Deja, necesito dos cosas. Mira, que esta se ve ahí como lo hicimos en algún minuto y no me acuerdo cómo era. Y que los chiquillos de la casa solo vean la pizarra. Esto ya en su computador están perdiendo ese espacio, ¿cachai? Me voy a poner atención, a ver cómo es. ¿Eh? ¿Ya? O sea, ¿y nunca la vieron? No, pues si me dijeron que veían la 2. Ahora sí, ahora sí. Pero ¿Ya? ahora no, que moví la pantalla nada más también. ¿Ya? Proyectamos el proyecto, debería estar viendo solamente. Buena esta. No, te preocupes. Después del almuerzo estoy en la 6, por si acaso. Para que llegue al tiro mejor. Les decía, es mejor tomar el ángulo, pero no es la única solución. Todo va a depender de tu destreza que tengas en trigonometría, toda la destreza que tengas con seno y coseno. ¿Por qué? Fíjate, el vector que me falta, que está aquí, es el vector F24. Entonces, yo sé que en el fondo está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Porque si yo pongo aquí el sistema de referencia, siempre centrado en el inicio del vector, el vector me queda en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante tengo negativa la componente X, negativa la componente Y. Ambas componentes son negativas. ¿Ok? Entonces, una, la que tiene que ver con X, porque aquí se me forma un triángulo rectángulo, es coseno, la proyección del vector en X sería coseno, y la proyección del vector en Y sería el cateto opuesto, que sería el seno. ¿Eso lo ven bien del dibujo? Claro, y alguien dice, profe, pero usted nos enseñó en la primera clase que los ejercicios, no sé si lo dije en la primera clase, pero se los cuento ahora, en este curso usamos en general ejercicios literales, esto es, trabajamos con letras. Cuando trabajamos con letras, tú tienes que leer el enunciado y tú tienes que decir cuáles son los datos del problema para que mis resultados estén en función de las letras que son los datos del problema. En este caso los datos eran la letra A, que anda dando vuelta como cantidad, ¿ok? Q minúscula, ¿ya? Esa, no Q4 ni nada, y la constante K, que es una constante universal. ¿Ok? No puedo usar otra, entonces el ángulo θ, si alguien escribe el resultado final y pone módulo de la fuerza 3,4, 2,4 digo, este módulo que está aquí y pone coseno de θ, no está malo, pero después tiene que reemplazar ese coseno en función de los datos del problema. ¿Cómo saco? Bueno, yo digo, este es un triángulo que también se satisface no solamente para el vector fuerza, sino que para el rectángulo. Ahora lo pinto completo, ¿ok? La base, esta que está aquí, vale 2A, esta vale A, y por lo tanto, la hipotenusa, ya dijimos que era 5A cuadrado. Entonces, de ese dibujo yo puedo sacar coseno y seno inmediatamente en función de los datos, porque A es un dato. Θ es una variable auxiliar que estoy usando para resolver el problema. Y muchas veces encuentran ustedes un datito, una variable auxiliar, y se le olvida en el resultado final reemplazarla. Y tal como les dije en la clase número 1, nosotros, los profesores, solo resolvemos, solo revisamos el ejercicio más complicado. Y tenemos, se supone, que tenemos más criterio para darnos cuenta de que si hay un error en verdad, de que puso coseno, θ, y no puso la variable que era el dato del problema, no penalizamos tanto. Pero los ayudantes no porque no lo sean, no porque no tengan criterio, no tienen la herramienta de la experiencia y ellos ven una pauta y van mirando, ¿verdad? Y van penalizando y son muy drásticos. Siempre el ayudante es más drástico que el profe. Por eso que nosotros siempre revisamos el problema más largo, el que tiene más pasos matemáticos, porque el ayudante podría, ¿no es cierto?, dejar sin cabeza ninguno de esos problemas. ¿Ok? Por eso que es importante, yo le enseño todas estas cuestiones,
porque me doy cuenta dónde están los errores al momento de que uno empieza a corregir las pruebas, ¿ok? Y después con la conversación con los colegas. Muy bien, dicho esto, me queda seno del ángulo θ sería cateto opuesto a dividido por la hipotenusa, 5a². Y el coseno del ángulo θ sería el adyacente 2a partido por 5a². ¿Ok? Y ahora sí, entonces estamos en condiciones de finalmente escribir el vector F24, y lo voy a hacer como par ordenado, para que se note bien esa situación, 24, en X sería el módulo 4, la constante Q², 5a², por el coseno del ángulo θ, coma, lo mismo. Aquí hay varias maneras de también resolver este problema. Alguien dice, en vez de trabajar con todas esas cantidades, yo puedo simplemente poner F24 como módulo, ¿verdad? Y al final hago el reemplazo para no ir arrastrando la letra K, la letra Q, la A, etc. Pero al final tengo que hacerlo, no puedo ponerlo de otra manera. Muy bien, y ahora sí, reemplazamos. Y me queda. Ustedes vayan haciendo el cálculo junto conmigo, así queda más interactiva esta clase, casi como una clase activa, sin serlo completamente. Tengo que darle signo, ¿eh? Cuidado. Porque estos cosenos que están aquí son los cosenos que no incorporan el signo. Porque estoy trabajando, mira, qué importante, vean acá un segundito la pizarra. Resulta que este coseno y este seno no está en un sistema de referencia, está trabajando con un triángulo aislado. Y por lo tanto me está entregando valores sin signo. Entonces el signo en esta parte yo se la tengo que entregar ahora sí a mano, como lo hice con esta fuerza. Yo sé que es negativa porque apunta para abajo. Entonces, ¿qué dijimos cuando hicimos el análisis para esta fuerza? Estoy en el tercer cuadrante, ambas componentes tienen que ser negativas. Me he olvidado esa parte. ¿Ok? Si no te das cuenta del cuadrante en que se encuentra, tienes que decir para dónde apunta. En la horizontal apunta para la izquierda, en la vertical apunta para abajo. Izquierda, abajo, ambos negativos. ¿Ya? Entonces me faltaba esa parte porque el coseno no tiene incorporados los signos. Menos, menos. Menos acá. Y menos en lo mismo. Por la función seno. Y aquí podemos hacer un par de simplificaciones. Hacemos las simplificaciones adecuadas. Por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos hacer? 4 por 2, 8. Menos 8, la constante, Q². No. No. Bueno, lo voy a poner como una A, no me complico. Menos. En vez de simplificar, prefiero compactar el denominador a 3/2, pero ya es una sutileza algebraica que no tiene mayor importancia. Muy bien, vean la pizarrita porque vamos a terminar acá, ustedes lo complementan, ya esto ya terminó todo el análisis de la física, ya lo que viene es pura matemática trivial, o debiese ser trivial, no es que yo quiera burlarme de ustedes, pero ya lo que viene es sumar los vectores nada más. Ya los tengo escritos todos como pares ordenados. El F14, que está allá, este me faltó tal vez escribirlo como par ordenado. Este que está aquí, yo lo podría escribir como 0, menos 4K, Q² A². ¿Ok? Y si tengo los tres vectores escritos como pares ordenados, este y el 2, 4, lo único que me resta, y se los dejo de tarea, F4, fuerza neta, sobre la partícula 4, no le pongo subíndice, no tiene sentido porque es la fuerza total, va a ser entonces igual al vector F14 más el vector F24 más el vector F34.
y ahí saquen ustedes el módulo, saquen todo lo que ustedes quieran, el ángulo, en qué cuadrante se encuentra, de qué va a depender, en qué cuadrante, porque estamos trabajando con letras. Entonces tiene que ser de alguna manera en qué cuadrante se encuentra. ¿Ok? Y con esto terminamos entonces la parte de ley de Coulomb para cargas puntuales. Cuando veamos campo eléctrico, vamos justamente a volver a la ley de Coulomb, pero para distribuciones continuas de carga. ¿Ok? Y ahí me adelanto inmediatamente en la discusión, ¿qué sería una distribución continua de carga? Yo podría decir, mira, vamos a cargar este plumón con carga positiva o negativa. Acuérdate que cuando hablamos de carga positiva es que le faltan electrones, porque son los que se mueven, los electrones, o le sobran electrones, carga negativa. Entonces, uno dice, si yo quisiera calcular este plumón, cómo interactúa con otro objeto cargado, si están lo suficientemente lejos, yo los puedo considerar como partículas puntuales. Pero, si tengo un segundo plumón cargado, este azul, y lo acerco a unos pocos centímetros, no puedo considerarlo cargas puntuales porque va a depender del ángulo que formen entre ellos. La forma en que estén, pueden estar así, pueden estar mirándose así, así, etc. Todas las combinaciones espaciales posibles. Y en ese caso no se pueden considerar puntos en el espacio. Solo puedo hacer el cálculo con integrales. ¿Ok? La fuerza entre ellas se calcula a través de integrales, pero hay que pasar todavía por el campo eléctrico, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Copien eso porque voy a borrar la pizarra. ¿Hay alguna duda de los que están en la casa, chicos? Yo tengo una duda. Dale nomás. Lo que pasa es que no entendí muy bien cómo sacó el I-tongo y el J-tongo del vector F24. ¿Por qué son iguales? Si no me equivoco. No entendí eso, esa parte. Espérate, que estamos aquí haciendo un cambio. A ver, F24. Ya, ¿por qué son iguales? ¿A qué te refieres con iguales? O sea, creo que son iguales porque el I-tongo del... O sea, lo único que cambia es que uno lo multiplica por el coseno y el otro por el seno. Ya, pues, y si el seno y el coseno no son iguales, la componente X y la componente Y no son iguales. Ah, ya. No, ya. Eso es como que sacó el coseno para sacar la componente en X y el seno para sacar la componente en Y. Perfecto, por supuesto. Por eso que aparece, yo lo voy a rayar, Por porque eso tú que... en la casa, yo voy a rayar lo que estoy hablando para que te fijes en el vector F4. Aquí, fíjate. Esto que está aquí es el coseno. Esto que está aquí es el seno, y no son iguales. Hay un factor Sí, 2. ¿Te fijas? Entonces las sí, sí. componentes están en el mismo factor que el seno y coseno. Una es el doble de la otra. Claro, uno, ¿cómo se da cuenta de eso? Porque en estricto rigor, esta figura no es un cuadrado, es un rectángulo. Por lo tanto, la diagonal Ah, ya. es un cuadrado. Claro, claro, claro. Ok, Eso, profe, gracias. no hay un problema. Ya, vamos al concepto de campo eléctrico. ¿Ok? Voy a borrar la pizarra a los que están en la casa y a los que están acá para... Bueno, después esto queda grabado. Uy, estoy grabando. Sí, sí, está grabando. Ah, ya. Estamos. Claro, ustedes tienen que comprender, chiquillos, que aquí cambiaron las clases, pues, gallo. Sobre todo para los viejitos como nosotros. Yo me preocupo más de la parte docente, y lo bueno es que la universidad nos está dando buen soporte con este chico, el Benja o cualquier otro, porque te imaginas, un profe preocupado de tanto detalle, no fome, po, si la pega tiene que ser compartida, ¿ya? Muy bien, título campo eléctrico. Campo eléctrico. Pucha, lamentablemente aquí hubiese necesitado la cámara porque voy a hablar bastante con el lenguaje corporal, las manos para explicarle, así que ahí con buena voluntad ustedes, chiquillos, lo interpretan lo que estoy diciendo acá, porque ellos ven la pizarra, ¿no? Mira, el concepto de campo es re antiguo y vamos a introducirlo haciendo una analogía con el campo de gravitación, con el peso, con la gravedad.
porque es más familiar para nosotros. ¿Ok? Ahora, para aquellos que les gusta, no sé cómo se llaman, estos dibujos que partieron en la década del 2000, 90, no me acuerdo, en la década donde estaban estas naves, los dibujos animados japoneses, y hablaban del campo de fuerza, y le ponían a una nave un campo de fuerza, o después la serie estas de películas de superhéroes, ¿ah? Que terminó no sé con qué serie ya, y de Marvel, también usaban siempre el concepto de campo de fuerza como un campo defensivo. Yo pongo aquí un campo de fuerza, ¿verdad? Y para que no entre nadie, el enemigo, qué sé yo, no sé, por las películas del Marvel. Bueno, lo sacaron de lo físico, naturalmente, de ahí viene, de la física. O sea, y está bien la idea. Es algo que a veces no se ve, pero que está presente y que interacciona con un tercero, una nave, o otra persona, un combatiente o lo que sea, otro superhéroe. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, mira, la Tierra, esto no lo copien, no es necesario, es para introducir el concepto, ¿verdad? El planeta Tierra, me refiero, ¿verdad? Atrae todo lo que está alrededor. Y más allá incluso, lo que pasa es que más allá, muy lejos de la Tierra, hay cosas más grandes. Está el Sol, está Saturno, y su campo de gravedad es más grande, eclipsa al campo de la Tierra. Pero si yo estuviese a la distancia más o menos de Neptuno, más lejos, después del cinturón de asteroide para allá, igual puedo o podría ver el campo gravitatorio de la Tierra, sentirlo, siempre que no haya absolutamente nada alrededor de la Tierra. Y sabemos que el espacio, que entre comillas se supone vacío, no lo es. Y hay un montón de otros objetos, y nosotros ni mucho menos somos el más grande, somos de los más pequeños. Así que pesamos poco en el sistema solar. Nuestra opinión no es muy determinante. Está el Sol, que es como el rector, y Saturno el decano, ¿ya? Y la Tierra es un profe nomás, girando en torno al Sol. Entonces ocurre que la pregunta es, ¿qué siente cualquier objeto cercano a la Tierra? Bueno, siente un tirón, una fuerza que lo conduce hacia el centro de la Tierra. Hay un efecto que yo les recuerdo que uno lo ve en el 110, no tan profundamente, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que no es tan al centro, este vector no está tan dirigido al centro, porque la Tierra está rotando. Y ese efecto de rotación provoca una deflexión en esa fuerza. Pero es un detalle numérico que para efectos prácticos, tú en cualquier lugar de la Tierra donde tiras una plomada, esa plomada cae vertical a un piso perfectamente horizontal. No hay nada que pueda ver, ¿no es cierto?, que pueda medir, aparato terrícola, ¿verdad?, común y corriente, de un maestro que hace un edificio, una plomada distinta de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que para efectos prácticos esto es así. Muy bien, entonces uno podría decir que la Tierra está rodeada por un campo de fuerzas que hace que todo confluya hacia el centro de la Tierra. Claro, no seguimos porque está la superficie de la Tierra que nos detiene, pero si nos hacen un agujero, seguimos para abajo. Entonces, podemos llegar hasta la superficie de la Tierra porque es rocosa, porque es dura y no pasamos. Pero si pudiésemos entrar, por ejemplo, al Sol sin quemarnos, vamos a suponer que podemos, vamos a pasar la atmósfera del Sol, que es puro gas, hasta llegar al centro del Sol, sin problema, suponiendo que no nos quemamos. ¿Ok? Muy bien, y aquí viene la pregunta filosófica, conceptual. Si yo retiro todo lo que está alrededor de la Tierra, y vamos a hacer una abstracción trivial, simple, que la Tierra es perfectamente una esfera, no tiene rugosidades, así que no me interesa el Aconcagua o el Himalaya, el mar, la rugosidad es propia de la superficie de la Tierra, y no vamos a considerar que está achatada en los polos. Por ende, es una esfera, es como una pelota perfecta. Y vamos a sacar todo lo que está en la superficie. Nos llevamos el campus San Joaquín, las micros, las personas, todo. Quedó total y absolutamente sola la Tierra. Pregunta, ¿existe el campo en esa condición, en que no hay nada que pueda sentir el campo? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. ¿Por qué? ¿En qué te apoyas para decir que existe? Supón que no hay nada, me lo llevé todo. No hay nada. Existe, porque eso es filosófico y de ahí viene el concepto de campo. ¿Existe o no existe esa cosa que está rodeando a la Tierra
aun cuando nadie lo pueda sentir. Bueno, esa fue la primera pregunta que se hizo en física, ¿verdad? La gente cuando definió el concepto de campo. Justamente se define el concepto de campo para hablar de que hay una perturbación, hay algo que rodea la Tierra que es independiente de quién lo pueda sentir. Porque si hay una persona, la persona se va a pegar a la superficie de la Tierra. Una nave, un avión, cualquier persona, cualquier objeto queda pegado a la Tierra. Saltamos y la Tierra nos dice, no, para acá, volvemos a caer. Nos caemos de un avión, para abajo. Hay que gastar muchísima energía para escaparse de ese campo. Lo hacen los cohetes nada más, ¿no es cierto? Los cohetes de la NASA y de otras agencias espaciales hoy en día, los chinos también están mandando cuestiones para el espacio. Gastan muchísimo combustible porque tienen que tener muchísima energía cinética para poder vencer el campo de gravedad. ¿Ok? Entonces, primera cosa, el campo es totalmente independiente de alguien que lo pueda sentir. Pero para conocer, entender su existencia, necesito de un tercero para que yo pueda verificar que existe. Y ahí viene un segundo objeto, una manzana, la manzana de Newton, la silla de aquí de la Santa María, una micro, el metro, lo que sea, quedan pegados abajo. Ah, sí, existe campo de gravedad, no hay duda. Aun cuando conceptualmente existe sin ningún objeto que sienta. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Nos vamos a independizar, ¿ok? Nos vamos a independizar. Fíjate que volvamos al ejercicio anterior. Aquí no voy a poner nada donde antes estaba la carga 4. Y ahora vamos a hablar de que aquí hay un campo eléctrico que tiene la misma dirección que la fuerza calculada sobre, si es que es positiva la carga, sobre Q4. Entonces no necesito poner una carga ahí para calcular la fuerza de Coulomb. Me basta calcular el campo en cualquier parte del espacio para mapear la perturbación generada por objetos cargados. Y eso es lo que empezamos a hacer ahora. Y eso es lo más bonito del curso, a mí me encanta, pero que presenta más dificultad porque no lo entienden de buenas a primeras. Empiezan a automatizarse, lo que hablábamos en la clase pasada, hacer muchos ejercicios y no entienden el campo eléctrico. Yo prefiero al revés, que partan entendiéndolo, que durante todos los ejercicios le vamos a seguir dando a la parte conceptual, para que entiendan qué están calculando, porque una vez que de repente es como mágico, es como que se sale lo nublado de lo complicado de la materia, y uno empieza a entender los cálculos que está haciendo, y eso es lo más divertido en física, entender lo que estoy calculando, interpretarlo correctamente. Muy bien, se acaba la intro de esto, y nos vamos a introducir el campo eléctrico. Entonces, anotemos lo siguiente, para no copiar tanto en la pizarra, les dicto, ¿verdad? Por si no me entienden la letra, dice lo siguiente. Es una perturbación, me refiero naturalmente a campo eléctrico, es una perturbación generada por objetos cargados, en el espacio que los rodea, coma, en el espacio que los rodea. ¿Ok? Entonces, primera cosa, el campo eléctrico es una perturbación, es un cambio del espacio que rodea a un objeto cargado. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esto es que ¿quién puede sentir que existe un campo eléctrico? Otro objeto que tiene que tener carga. Un objeto neutro, como hablábamos en la clase pasada, los neutrones no son capaces de darse cuenta que hay un campo eléctrico. Lo interesante es que después nos dimos cuenta, muchos años después, de toda esta teoría que estamos analizando, que el campo eléctrico está unido, está hermanado con el campo magnético. Y son uno solo, en verdad. Y esa perturbación yo la puedo mover, es como mover una carga, ¿verdad? Y la perturbación que está alrededor se mueve junto con la carga, con una velocidad de retardo, sí. Y esa propagación empieza a viajar en el tiempo. Y es la onda electromagnética que nos llega a nuestro celular, que está llegando a las casas de los chiquillos que no pudieron venir hoy día a la clase. Son ondas electromagnéticas generadas aquí, generadas en el computador básicamente, ¿verdad? Que está excitando unas cargas que están dentro de un circuito para que emitan una onda electromagnética. Así que esta perturbación, yo no sé si alguien ya hizo el 130 o lo tiene pendiente o lo está haciendo, una de las cuestiones que uno usa para definir una onda es
es una perturbación que viaja en el espacio y el tiempo. Entonces uno dice, y el campo es una perturbación del espacio que rodea un objeto cargado. Así que ahí empieza uno a hacer los links, a conectar todo lo que hemos ido aprendiendo en nuestros cursos de física. Ahora vamos a la definición operacional, ¿ya? Aparte, se define, 2 puntos, acuérdate que tenemos un convenio de apuntes, por si, para aquellos que están tomando apuntes, que les interesa tener ordenaditos sus apuntes, cuando encuentren una ecuación matemática con un doble cuadrito que yo enmarco, son relaciones matemáticas que son bastante más importantes que las otras que están anotando, ¿ya? Ponemos el diccionario al lado, E, campo eléctrico, F, fuerza eléctrica, y Q, carga de prueba. Vamos después a volver al concepto de carga de prueba, pero es simplemente una carga puntual. Una carga puntual. Muy bien. Antes de meternos con algunas otras definiciones importantes, aquí lo que correspondería sería saber en qué se mide el campo eléctrico, y la definición nos sirve. En el sistema internacional de medida, el campo eléctrico tendría que tener unidades de, siempre que pongamos una magnitud física nueva en la pizarra encerrada en un corte cuadradito, así, no es una ecuación matemática, por eso pongo una flechita, es simplemente la unidad de medida en el sistema internacional. Entonces uno mira la definición y dice, a ver, el campo eléctrico es un cociente entre fuerza y carga. Por lo tanto, tiene que tener unidades de Newton, numerador, fuerza, partido por Coulomb. Esta es la unidad de medida del campo eléctrico. Sin embargo, cuando entremos a ver circuitos y definamos ampere, volt, de voltaje, etcétera, volvemos a definir la unidad de campo eléctrico, que es totalmente equivalente, pero en vez de trabajar con Newton y Coulomb, vamos a trabajar con volt y Coulomb, o con volt y ampere. Tenemos varias maneras de combinar esas unidades de medida que son más prácticas en la parte de circuitos. ¿Ok? Circuitos. Ok, tenemos entonces la definición formal. Vamos a una situación. Mira, vamos a partir siempre por el caso más simple y vamos a ir complejizando nuestro estudio de campo eléctrico. ¿De qué manera? Supongamos que tenemos una carga puntual de magnitud Q mayúscula. Q mayúscula. ¿Ok? Ya sabemos que por la definición muy chiquitita, una única prácticamente frase que aparecen ahí, o par de frases que aparecen en ese párrafo, sería una perturbación. O sea, este objeto cargado me perturba todo el espacio que rodea. Pero si no hay un tercero cargado, yo no puedo verificar esa perturbación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer una carga de prueba pequeñita, chiquitita, ¿verdad? Y la voy a poner alrededor, cerca de la carga. ¿Cuán cerca o no? Vamos a ver cómo cambia el campo, si estoy cerca o no estoy cerca del objeto cargado. Y a esta distancia le voy a llamar R. ¿Ok? Entonces, Q mayúscula, carga que genera el campo. Pongamos eso sí y leemos esta cosa. No me gusta que queden flotando estas cosas. Pongan antes de este dibujito, analicemos lo siguiente. Hagamos un análisis. Analicemos lo siguiente. Y ahí sí el dibujito. Q, carga que genera el campo. Y Q minúscula, carga de prueba. Miren, ¿por qué tengo que traer una carga de prueba? Resulta que, pongamos por ejemplo, que el objeto cargado es una lámpara pequeña. Y quiero ver el campo eléctrico generado por esa lámpara que quedó cargada con algún mecanismo, que les di tarea que estudiaran la clase pasada, con roce, por inducción, quedó una lámpara cargada. Pero es una lámpara pequeña, de escritorio, del dormitorio, que sí. Y para saber más o menos
cuánto mide, cómo se comporta el campo eléctrico generado por la lámpara, voy a traer un tractor gigante cargado con una carga inmensa, además, cerca de la lámpara. Entonces uno dice, bueno, como carga de prueba, ese tremendo objeto físico que es el tractor, ¿verdad? Si está con carga positiva el tractor y con carga positiva la lámpara va a salir disparada alejándose del tractor. Y si una de ellas es negativa, la lámpara se va a pegar al tractor. Y voy a distorsionar el sistema físico que quiero estudiar. En física siempre nos proponemos estudiar la naturaleza, pero sin llegar a perturbarla, porque si no el experimento no es válido. Van siguiendo la idea. La idea es simplemente observar y hacer experimentos de prueba chiquititos, ¿verdad? Sin alterar. Entonces, la idea es traer un objeto cargado, pequeño en carga, que tenga unos poquitos coulombs de carga, cosa que ésta no se sienta en absoluto alterada por la carga de prueba. Un ejemplo. Miren, nosotros sabemos o debiésemos saber, si no, yo les recuerdo, que la ley de gravitación universal me dice, y yo puedo hacer el cálculo incluso, que dejando estos dos plumones a unos pocos centímetros de distancia, el plumón negro atrae al azul, y el azul atrae al negro, y debiesen empezar a interactuar. Si yo les doy velocidades, estos van a empezar a oscilar como una estrella binaria, uno al revés, porque tienen masas más o menos similares. Si dejo uno en reposo y al otro le doy un chilito, ¡pum!, se va a pegar este con este. Pero si yo los suelto, no lo voy a hacer para no agacharme, pero se caen, ¿no es cierto? No veo ese movimiento. ¿Qué está perturbando el campo de gravedad de estos dos elementos? La Tierra. Muy bien, la Tierra tiene un campo de gravedad tan grande que estos dos no se ven. Existe ese campo, pero es tan pequeño que es despreciable. Entonces, uno de estos plumones a mí me serviría para hacer un mapeo del campo de gravedad de la Tierra. Yo pongo el campo, este plumón, por ejemplo, a 1 metro de altura, a 10 metros de altura, a 1000 metros de altura, a 30.000, a 40.000, me voy a la estratosfera a 100.000 metros de altura y empiezo a registrar cuánto vale el campo de gravedad. ¿Por qué? Porque el plumón no me va a alterar la Tierra. Si yo lo dejo acá, la Tierra no va a subir, ¿verdad? No pasa nada. Ok, esa es un poco la idea. Recuerden esta discusión porque no la anoto, no es necesario. Está en el CIARS también con harto detalle qué significa carga de prueba. Es un objeto cargado que me sirve solamente para hacer un mapeo de esta carga, que es la que me interesa. Pero igual está interactuando y por lo tanto igual vamos a calcular la ley de Coulomb, de todas maneras. Entonces, la fuerza entre estas dos cargas, será puntos la constante, la carga que genera el campo, la carga de prueba, la distancia de separación al cuadrado y el R tongo que me indica que la dirección es a lo largo de la línea que une ambas cargas. ¿Ok? ¿Y por qué puse la ley de Coulomb? Porque esta fuerza que aparece en la definición de campo eléctrico, esta es la fuerza eléctrica. Así que es la fuerza de Coulomb en el fondo. ¿Ok? Es la fuerza de Coulomb. Entonces, el campo generado por Q, mayúscula, coma, en la posición de Q minúscula, será ley de Coulomb, fuerza arriba en el numerador, la constante, Q, todo lo que está arriba, dividido por la carga que estoy usando de prueba, que en este caso es Q minúscula. Bueno, y uno dice, esto es trivial porque esta carga de prueba se va
Y queda el campo eléctrico, lo voy a poner acá arriba. El campo eléctrico sería entonces E va a ser igual a la constante, la carga que genera el campo, R cuadrado según R tombo. Y este resultado nos va a acompañar, pero muchísimo durante todo el semestre. Todo el semestre, ¿ya? Hay que aprendérselo, hay que entenderlo, y pongámosle alguna frase para que campo generado por campo eléctrico. Estamos en el contexto, por eso no le pongo apellido, porque estamos en el contexto de campo eléctrico. Campo generado por una carga puntual. ¿Ok? Este que está arriba. ¿De qué depende? Fíjate bien. Esto ya sabemos que una constante, los dos adornos que están aquí siempre, la constante, tengo que rayar para que vean los chiquillos de la casa, esta constante que está aquí y este R tongo son, no es que no sean nada importante, pero uno es una constante que ya dijimos tiene que ver con el medio que rodea al objeto cargado, ¿verdad? Y el R tongo, que está aquí, ¿verdad? Tiene que ver con la dirección que se obtiene uniendo con una línea el punto donde está la carga que genera el campo con el punto ahora, porque ya se fue la carga de prueba, con el punto donde quiero calcular el campo eléctrico. Ese es R tongo. Y por lo tanto, el campo es directamente proporcional a la carga que genera el campo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que me encuentre al objeto cargado. Así que es más o menos sencillo, y uno dice, recordando el principio de superposición, escribámoslo ahora. Recordando el principio de superposición, coma, tenemos dos puntos. Ahora puedo independizarme de la mayúscula o minúscula. Q mayúscula o Q minúscula siempre va a representar una carga. Cuando quiero comparar una carga grande con una pequeña, usamos Q mayúscula para la grande y Q minúscula para la pequeña, pero cuando no son comparables, o si lo son entre ellas, iguales de grande, iguales de pequeña, uso o solo minúscula o solo mayúscula, indistintamente, da lo mismo, ¿ya? Entonces fíjate ahora, tengo 4 cargas en alguna parte del espacio, 4 objetos cargados, distintos naturalmente, y quiero calcular, quiero mapear el campo eléctrico alrededor de estos objetos, cómo lo están perturbando. Entonces lo primero que voy a hacer es ubicar el punto donde quiero calcular el campo. Supongamos que lo quiero calcular aquí. El punto P va a ser el lugar físico donde voy a calcular el campo eléctrico. Entonces lo primero que necesito, porque debo mirar esto que está aquí, la distancia que me separa ese punto P de cada una de las cargas que estoy considerando. En este caso voy a tener aquí R2, aquí R1, si tengo más sería hasta N, no pasa nada, todas las que tenga, R3 y R4. Los vectores R1 tongo, no los quiero dibujar acá, pero son la proyección de esas líneas. Aquí, por ejemplo, voy a dibujar solamente R1. Tendría que, está fuera de escala esto, proyectar, alargar R1, aquí estaría R1 tongo. ¿Ok? R1 tongo. El R2 tongo, la proyección de la línea que tiene que ver con R2, R3, etc.
Bueno, uno dice, entonces esto es más o menos sencillo, es como lo que hicimos para la fuerza. Voy a calcular el campo eléctrico generado por Q1. Aparte, voy a calcular el campo eléctrico generado por Q2. Aparte, 3, 4 y todas las cargas que generan campo. Cuando obtenga todos esos vectores, ¿qué debo hacer con ellos? ¿Qué debo hacer con los vectores individuales para sacar el vector total? Sumarlo. Ese se llama principio de superposición. Sirve para las fuerzas, para cualquier vector en el fondo. Por lo tanto, el campo total aquí, total, va a ser la sumatoria desde I igual 1 hasta N. Yo hice 4 cargas en el dibujo para no hacer más, pero esto es válido para N, donde N es un número cualquiera. Arriba en el numerador, la constante Q sub I, RI cuadrado por RI tongo. O sea que si yo tomo esa sumatoria para este ejemplo, me va a quedar en el ejemplo, ¿ah? En el ejemplo. Fíjate que la constante incluso la podría poner fuera porque está presente en todos los términos. Puedo factorizar por la constante K mayúscula y me queda fuera. ¿Ok? Mejor. Entonces me quedaría, para este ejemplo en particular, el campo va a ser igual a la carga 1 partido por R1 cuadrado, R1 tongo, más, etcétera, paso por la 2, por la 3, voy a llegar a la 4 para no anotar tanto. Ese es el vector resultante del campo eléctrico. Y ese campo que acabo de poner ahí sería el campo debido a una distribución discreta de cargas. ¿Ok? Campo eléctrico generado por una distribución discreta de carga. Ese que está arriba. ¿Ok? Copien eso porque vamos a terminar la clase de hoy haciendo un análisis de simetría que nos va a servir muchísimo para lo que viene. De la clase el día lunes ya empezamos entonces con distribuciones continuas, vamos a partir con ejemplos relativamente sencillos, pero vamos a ir aumentando el grado de dificultad de nuestros ejemplos, ¿verdad? En términos de las integrales. Hay algunas integrales, yo les contaba en la primera clase, que ustedes deben manejar muy bien. Este no es un curso de cálculo, yo no quiero saber quién sabe o no sabe integrar, pero como requisito hay que saber integrar. Eso no quiero medirlo yo en una prueba, pero el que no integra no hace el problema. Entonces, hay algunas integrales que tienen que saber, las polinómicas, todas, polinomio grado n, con n positivo o negativo, tienen que saber integrarlo. Las integrales de las funciones trigonométricas, seno, coseno, las más simples. Las exponenciales y algunas que salen por fracciones parciales o por algún método sencillo de integración. ¿Ok? Entonces, como vamos a llegar a eso la próxima semana, en lo que queda de clase, ahora en estos pocos minutos que quedan, más el inicio de la próxima clase el día lunes, vamos a hacer una consideración de simetría, ¿ya? De simetría. Entonces, a ver, borremos acá mejor.
Chiquillos, miren, yo no puedo hacer pasar esta hoja por cada uno de los bancos porque sería un acto un poco imprudente de términos del bicharraco. Yo voy a dejar esa hoja en la esquina de allá y antes de salir de la sala, ustedes le ponen su nombre bien clarito, nada, con su propio lápiz. Tratando de no tocar mucho la hojita para que no me la dejen tan toqueteada. Y yo después la retiro porque tengo que pasar esa lista y me queda poco tiempo, no voy a alcanzar así nombre por nombre, ¿ok? Porque no sé quiénes están en la sala efectivamente. Uno es la lista que me pasan a mí de los alumnos presenciales y otro es los que realmente vienen. Ustedes saben que para efectos de trazabilidad es esencial saber quiénes estuvieron a tal hora juntos. Así que me dejan entonces, no tienen que firmarlo nada, ni ponerle fecha, nada, eso lo hago yo. Aquí ya, nombre y se retiran. No se apelotonen aquí. Distanciamiento, distanciamiento. Oye, las cuestiones que uno tiene que hacer, pero bueno. Ok, título: Consideraciones de simetría en campo eléctrico. Consideraciones de simetría en el campo eléctrico. Después del título, analicemos el siguiente sistema. Lo vamos a dejar el dibujo nada más porque para darle los minutos para que me firmen la hojita y no quitarles recreo. Miren, ven acá un segundito, chiquillos. La idea, vamos a partir la clase el día lunes analizando el siguiente problema. Si alguien quiere, le adelanto un poco lo que quiero que hagan. Tengo dos cargas separadas a una distancia 2A. Con respecto al eje Y, ellas están dispuestas de manera simétrica, como indica la figura. Ahí ustedes tienen la figura. Déjame borrar esto que está aquí, para no confundirlo. Entonces, ¿cuál es la idea? En el punto P, que está a lo largo del eje Y, a una distancia H, altura H, vamos a calcular el campo eléctrico en ese punto, generado por estos dos objetos cargados que se encuentran simétricamente respecto del eje Y a una distancia A. ¿Ok? Me interesa porque se nos va a presentar infinidad de veces después con argollas, con anillos, con esferas, con barras, y este ejercicio es brutalmente importante que lo entiendan. Es cortito, pero necesario para entender. ¿Ok? Muy bien, quedamos hasta acá. ¿Hay alguna duda de los que están acá? ¿Hay alguna duda de los que están en la casa? Oye, no, yo ni los veo. Ah, hay un chat, espérate. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Ya, nos despedimos, chiquillos, para los que están en la casa. Tenemos clase el día lunes, nos vemos el lunes. ¿Quién me iba a preguntar algo? Dime nomás. Oye, me dijeron, mira, esta respuesta, pero yo creo que el coordinador patinó un poquito en la respuesta y yo creo que no hay seguridad completa. La idea es la siguiente. Las ayudantías tienen la misma modalidad que la cátedra. Es decir, si este curso es híbrido, las ayudantías debiesen, y remarco eso, debiesen, pero no estamos seguros, debiesen ser también híbridas. Esa información se les va a entregar. El laboratorio definitivamente no se sabe si es presencial al 100% para todos los alumnos, es híbrido o es online. También se les va a informar a través de aulas. Eso es toda la información que te puedo entregar ahora, hoy día miércoles, ¿ya? Ya, pues firmen ahí con su propio lápiz y se retiran. No se puede ir nadie sin haber puesto su nombre. Si te puedo compartir algo que a mí me parece. Cuéntame nomás.
puede hacer con esta figura.